Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 19 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir sus corazones a la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo demos fruto con perseverancia, como dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame sabiduría, inteligencia, prudencia. Derrama sobre mí tus dones, Espíritu Santo de Dios, para que pueda recibir la palabra de Dios con humildad y que no me contente solamente con escucharla, sino que lo ponga por obra. Y así, perseverando en ella, alcance la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del versículo 16 al 18. El Señor Jesucristo nos habla hoy acerca de la limosna, acerca del ayuno, acerca de la oración y acerca de no imitar a los fariseos. El Señor quiere que seamos diferentes a los fariseos. Dice,
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos enseña a ustedes y a mí a que cuidemos de no ser como los fariseos. Vamos a ver un momento en Juan capítulo 5, versículo 43. La actitud de ellos, la cual ustedes y yo tenemos que evitar. Juan capítulo 5, versículo 43. Ok, Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Entonces, ¿cuál es el problema de los fariseos? Que ellos se preocupan por buscar la gloria los unos de los otros, pero por no buscar la gloria de Dios. Yo soy esto, yo soy aquello, yo he conseguido esto en la vida, yo. Entonces ellos se envuelven en sí mismos. Su propio orgullo los ciega para que en vez de buscar la gloria de Dios, ellos buscan la gloria de los hombres. Gálatas 1:10 nos dice que si ustedes y yo buscamos agradar a los hombres, ya no somos siervos de Dios. Entonces ustedes y yo tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo agradable ante los ojos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces ese es el problema de los fariseos, que buscan buscan ser bien vistos por los hombres, como Jesús nos habla allá en Mateo capítulo 23 del versículo 1 en adelante. Quiero también leer con ustedes Juan capítulo 12, versículo 43. Y nos vamos a ir dando cuenta la actitud que ustedes y yo tenemos que evitar, el comportamiento que ustedes y yo debemos de evitar, el comportamiento de los fariseos. Juan capítulo 12, versículo 43. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Ese es el problema de los fariseos, que ellos prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser justos, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando ustedes y yo nos ocupamos en tratar de agradar a los demás para que me vean, para que me aplaudan por cualquier cosa que hagamos, entonces esténse seguros que no vamos ahí, en ese caso, a recibir el premio que Dios nos ofrece cuando ustedes y yo estamos buscando la gloria, los aplausos de los hombres. En Lucas capítulo 16, versículo del 14 en adelante, nos dice la palabra de Dios: estaban oyendo todas estas cosas de los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Entonces, otra actitud de los fariseos, aparte que buscan ser bien vistos por los hombres, se olvidan de darle la gloria a Dios, sino buscan ellos que a ellos les admiren en vez de buscar la gloria de Dios. Otra cosita es que son amigos del dinero, cosa que un siervo de Dios no debe de ser amigo del dinero. Pueden leerse allá de tarea, 2 Timoteo capítulo 2 del 1 al 26. Entonces nos habla claramente que un siervo de Dios no debe de ser amigo del dinero. Por ejemplo,
A nosotros que nos encanta compartir la palabra de Dios, o a veces hay personas que tienen allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice que pongan al servicio de los demás el don, la gracia que de Dios han recibido para la edificación mutua, para todos ir creciendo, progresando, como dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que nuestra fe siga progresando para así llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en 1 de Pedro 1:9. Entonces todos tenemos un don, un carisma. Ahora, el problema es que cuando ustedes y yo lo ponemos al servicio de los demás y queremos cobrar algún precio por eso. Mateo 18 dice, gratis lo recibieron, denlo gratis. Entonces, por ejemplo, si hay personas que les gusta rezar el rosario, que les gusta cantar, son coros. Hay personas que nos gusta y nos encanta evangelizar. Por ninguna manera, de ningún motivo, nunca debemos de poner un precio. Porque Mateo 6:33 dice, ocúpate primero del reino de los cielos y de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Él sabe, Él mira sus necesidades y las mías y escucha nuestros clamores. Entonces, lo que debemos hacer es ocuparnos de las cosas de Dios, y a la vez Dios se ocupará de nosotros. Pero no ser amigos del dinero, que olvidándonos de hacer la voluntad de Dios, irnos detrás del dinero. Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos señores. Tenemos que es buscar de Dios, y cuál es la voluntad de Dios, y no buscar el dinero. Entonces, el problema de los fariseos es que son amigos del dinero. Lucas 16:14 en adelante dice, estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él, y les dijo, vosotros sois los que os las das de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque es estimable para los hombres, porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. ¡Wow! Escuchen, Lucas 6:15. Y les dijo, Jesús, está hablando Jesús, y les dijo, vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, los que buscan ser justos delante de los hombres, los que buscan los aplausos delante de los hombres, los que hipócritamente hacen ver como que si estuvieran haciendo las cosas bien para Dios, pero es simplemente para su propio vientre, para sí mismo, para que le aplaudan, para que le feliciten. Vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. Lo que es estimable para los hombres, o sea, lo que es bueno para los hombres, es abominable, es pecado para Dios. Entonces, por eso ustedes y yo no debemos de nunca buscar al Señor según como el mundo nos presenta, como que si Dios no existiera, sino tenemos que buscar siempre basándonos en la palabra de Dios, en lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, para ver cuál es la voluntad de Dios, y eso ustedes y yo buscar, y eso esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, como dice ahí en Romanos 12:2. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayáis trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Hay personas que cuando ayudan a alguien, ya de una vez a poner en el Facebook, ya de una vez a poner en las redes sociales, hey, yo estoy ayudando. Y a veces no ayudan ni con su propio dinero, ayudan con el dinero que es de otras personas. Lo bonito sería que usted y yo ayudemos con lo nuestro. Ya vamos a leer allá lo que nos dice Tobías capítulo 4, versículo 8. Pero lo importante es
como dice ahí en Deuteronomio 15:7, es ayudar a los necesitados y no olvidarnos de los necesitados. Y cuando ustedes y yo nos moramos, Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste. Y nuestra fe tiene que ir seguida por obras. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, nos dice que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Entonces, allá de nada nos sirve a ustedes y a mí decir a alguien que Dios te bendiga, a alguien que quiera comer, por ejemplo, o a alguien que no tenga ropa, que Dios te bendiga. Y si ustedes y yo no lo damos lo necesario, dice allá Santiago capítulo 2 del 14 al 16, que nuestra fe es muerta. Por eso allá en la primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice que cuando ustedes y yo tenemos bienes materiales y no ayudamos a nuestros hermanos, no permanecemos en el amor del Señor. Dice, si un hermano posee bienes materiales y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón, no permanece. ¿Cómo puede permanecer en el amor de Dios? Entonces, mis amados hermanos, como dice allá en la 1 Juan 3:18, no nos amemos de boca, sino con obras. Muy importante. Y esas obras tienen que estar ocultas. Solamente Dios sabe. Y Dios, que ve en lo secreto, nos premia. Dice, tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces así tiene que ser nuestra limosna, en secreto. No esté trompeteando para que la gente nos vea y nos aplaudan. Eso que importa. Lo que importa es que Dios sabe, y Él, como dice Jeremías 11:20, Él conoce y escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Él conoce nuestro corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 nos dice que Dios en las apariencias no mira, sino nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora sí vamos a leer Tobías capítulo 4 versículo... vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Tobías capítulo 4 del versículo 7 en adelante. Como todos los que practican la justicia, haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Si ven cómo tenemos que buscar de ayudar a los pobres, y también Dios siempre nos ayudará a nosotros. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da poco. Y si tienes poco, da conforme a ese poco. Pero nunca temas en dar limosna. Entonces algunos pueden decir, pero yo no tengo mucho. No hay que esperar a tener millones o miles de dólares. Dice, si tienes poco, da conforme a ese poco. Pero nunca dejes de ayudar a los más necesitados. Porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Aunque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Y también vamos a ver cómo dice Tobías capítulo 12, versículo 8. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Qué hermoso es ayudar a los demás.
Allí en Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, mientras puedas y tengas la oportunidad, nunca dejes de ayudar a los demás. Y ustedes y yo nunca debemos de dejar de ayudar a los demás. Vamos a ver en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Qué hermoso, mire. Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Por eso es cuán importante ustedes y yo ayudar todas las veces que podamos. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 27. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. Si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve, mañana te daré. Otra vez, como dice en Gálatas 6:10, mientras tengamos la oportunidad de ayudar, de hacer el bien, hagámoslo. Vamos a leer Eclesiástico capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde Eclesiástico capítulo 3 del versículo 30 al 31 y luego pasamos al capítulo 4. Eclesiástico capítulo 3, versículo del 30 al 31. El agua apaga el fuego ardiente. La limosna perdona los pecados. Quien responde con favores prepara el porvenir y cuando llegue la caída encontrará un apoyo. Cuán importante es hacer limosna, ayudar a los más necesitados. Ahora sí vamos a Eclesiástico capítulo 4. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. No te enseñes con el corazón desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. Y el apóstol San Pablo, vamos a ver acá en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, el apóstol San Pablo lo que nos dice. En Hechos 20:33 nos dice, hay más alegría. De hecho, vamos a leerlo ya que estamos por aquí. Vamos a primero leer Hechos de los Apóstoles y luego vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Hechos capítulo 20 del versículo 33 en adelante. Bien, dice San Pablo en Hechos capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 33 al 35. Yo de nadie codicie plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre estar dispuestos a dar, de estar dispuestos a ayudar a los demás, ayudar a los más necesitados, a los que más nos necesitan. La limosna es importante, nos ayuda
y nos libra de los pecados, nos ayuda a que Dios nos perdone los pecados, que Dios tenga también compasión de nosotros. Cuando ustedes y yo nos ocupamos de los demás, Dios va también a ocuparse de nosotros. Vamos a ver qué dice Eclesiástico capítulo 4, versículo 31. A ver, versículo 31. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar. Hay cuánta gente que le gusta que le den, que le colaboren, y cuando le toca a ellos colaborar, entonces ahí no estoy trabajando, y hay tantas excusas que saca. Acuérdese de Eclesiásticos Siracides capítulo 4 versículo 31. No tengas tu mano abierta para recibir y cerrada para dar. Muy importante. Ahora sí vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo del 10 al 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 10 al 13. Os doy un consejo sobre el particular que va con vosotros, ya que desde el año pasado habéis sido los primeros no solo en hacer la colecta, sino también en tomar la iniciativa. Ahora llevadla también a cabo, de forma que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda la realización conforme a vuestras posibilidades. Conforme a vuestras posibilidades. Pues cuando hay buena voluntad, es bien acogida por lo que se tiene, no por lo que no se tiene. No se trata de que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Al presente vuestra abundancia remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar también vuestra necesidad, y reine la igualdad. Como dice la Escritura, el que mucho recogió, no tuvo de más, y el que poco, no tuvo menos, como nos dice allí en Éxodo 16-18. Entonces, siempre procurando la igualdad, pero siempre tenemos que buscar el ayudar a los demás, el ocuparnos de los más necesitados, de los realmente necesitados. Y como dice el Señor Jesucristo, tú en cambio cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna queda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bienaventurados aquellos quienes buscan siempre ayudar a los demás y nunca andan trompeteando, poniéndolo en el Facebook, poniéndolo en la radio, sino que Dios, que sabe en lo secreto, premiará a todos quienes ayuden a los demás, a los más necesitados en secreto. Versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Hay personas que les gusta orar solo de labios para afuera, como dice allí en Isaías 29:13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios ve desde el corazón, dice en 1 Samuel capítulo 16, allá en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios mira el corazón. Entonces, el Señor Jesús nos dice que no seamos de esas personas que oramos solamente para que nos escuchen, para que nos vean. Esa no es la oración que nos pide Jesús.
Dice el Señor, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces ustedes y yo tenemos que evitar las distracciones. Buscar un momento para orar. Allá en Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41 nos dice el Señor Jesucristo que tenemos que orar mínimo 1 hora diario. De las 24 horas que Dios nos da, tenemos que orar mínimo 1 hora diario. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. Entonces, importante, mis hermanos, que ustedes y yo sepamos, porque a veces cuando viene al tema de la oración, hay muchos que se dejan engañar del enemigo y dicen, a Dios no le gusta cantidad, le gusta la calidad, aunque yo rece 1 minuto, está bien, 1 minuto. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, que tenemos que orar mínimo 1 hora diario. Ahora pasamos al versículo 16, donde Jesús nos habla del ayuno. Allá en Tobías 12:8 nos dice la palabra de Dios que la limosna tiene que ir junto con el ayuno. Entonces el Señor Jesús hoy nos habla de la limosna, de la oración y el ayuno. Me viene a la mente el texto de Mateo capítulo 17, versículo 21. Nos dice el Señor que hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Cuán importante es el ayuno, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Señor Jesús nos habla acerca del ayuno. Ahora, ¿cómo nos dice el profeta Isaías que tiene que ser nuestro ayuno? Vamos a ver Isaías capítulo 58 del versículo 3 en adelante. ¿Cómo es el ayuno que es agradable al Señor? Isaías capítulo 58 versículo 3 nos va a decir primero el ayuno que a Dios no le gusta y luego nos va a decir cuál es el ayuno correcto. Isaías capítulo 58 versículo 3. ¿Para qué ayunos si no lo ves? ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿O nos mortificamos si no te enterras? Porque ayunáis solo por interés y apremiáis a vuestros sirvientes. Ayunáis entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de malas maneras. No ayunéis como lo hacen ahora, para hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Creéis que es ese el ayuno que deseo? Que el hombre se humille todo el día, agachado como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre ceniza. ¿A eso llamáis ayuno, día grato a Yahvé? Ahora nos va a hablar acerca del ayuno que Dios sí quiere. Versículo 6, Isaías capítulo 58, del versículo 6 en adelante. Este es el ayuno que yo deseo. Romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir
tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudo, y no abandonar a tus semejantes. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no delatas y no acusas en falso, si partes tu pan con el hambriento y sacías el hambre del indigente, resplandecerás en las tinieblas, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé, de continuo saciará tu hambre en los sequedales. Dará vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado, como manantial de agua cuyo cauce nunca falla. Reconstruirás tus antiguas ruinas, cimientos hace tiempo abandonados te llamarán reparador de brechas, repoblador de lugares arrasados. Bendito sea Dios. Ese es el ayuno que Dios quiere y espera de ustedes y de mí. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos tener esa gracia que solamente Dios nos puede dar para ustedes y yo ser oyentes, sumisos a la voluntad de Dios. Que pongamos en práctica la limosna, que oremos cada día mínimo 1 hora y que también ayunemos de la manera conforme le agrada a nuestro Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Un abrazo bien grande para todos, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.